Si bien el mensaje, esta es la diferencia entre el mensaje en la campaña y el mensaje en la iglesia. En la campaña estamos directamente enfocados a recibir a Cristo como Salvador y a convertirse. En la iglesia estamos con los convertidos, con los que ya tienen a Cristo en su corazón. Pero entre todos los redimidos y salvados, aguardando la venida del Señor, hay una gran variedad de situaciones. Algunos allí al borde de si siguen fieles o no siguen fieles, dónde estar parado, y otros consagrándose cada día más, con una visión cada vez más amplia, más profunda del Señor Jesucristo, como una gran variedad dentro de la iglesia, ¿cierto? Ahora, en algo que converge la visión y la experiencia de todos es estar en Cristo, estar en Cristo. Lo que nos pone, permítanme utilizar una palabra de pronto muy común, pero la palabra sintonía nos pone en la misma sintonía, es estar en Cristo. Esto es lo que la Biblia dice, la unidad del Espíritu. Y entonces en esa unidad, el que tiene sus ojos en Cristo, el que está decidido por Cristo, se va a unir el que está más maduro y el que está menos maduro, el que está más crecido y el que está menos crecido, porque es en la comunión de los santos donde, bueno, lo que hay que resolver se resuelve, las manchas que hay que sacar se sacan, las arrugas que hay que enderezar se enderezan. Es en la presencia del Señor donde somos transformados por el Espíritu Santo y en la comunión de los santos. El hecho de que este accidente que nos dejara con tantas cosas menos en la iglesia, entre ellos también la computadora con la que se hacen los boletines, espero que la impresora no se pudo evaluar todo, por eso no hay boletines esta mañana. Entonces no hemos podido entregarle el texto del mensaje o el bosquejo del mensaje, aunque tienen una ventaja, ese apunte les fue dado a fines del mes de enero. Exactamente el mismo apunte. ¿Por qué volver otra vez a una palabra que ya predicamos? ¿Por qué volver a un mensaje que, si se quiere, ya está dicho? Bueno, los apóstoles hicieron lo mismo. Dijeron, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro, dice Pedro. Algo que le hace falta al ser humano es que nos repitan las cosas una y otra vez. Creo que ninguno de nosotros tiene memoria de aquellos momentos. De pronto nos sintonizamos con esa realidad cuando vemos cómo hacemos nosotros con los niños. Para que un niño diga la palabra mamá, nadie tiene la cuenta cuántas veces la mamá se la dijo. ¿Cuántas veces la mamá le dijo mamá y se lo dijo y se emocionó cuando el bebé le contestó? Pero más o menos 50.000 veces se lo dijo la madre. ¿Y el papá? ¿Cuántas veces le repitió esa palabra? La repitió y qué emoción cuando el hijo nos dijo papá. ¡Qué emoción! ¿Cuántas veces tuvo que oírla el niño hasta que la pudo repetir? ¿Cuántas veces? Ahora, lo fundamental es que el niño no sabía decir la palabra mamá y no sabía decir la palabra papá, pero sabía percibir quién era la mamá y quién era el papá. Por eso deja de llorar cuando lo toman los brazos, esos brazos que él reconoce. No sabe hablar, no sabe expresarse, pero sabe reconocer. Bueno, ¿cuántas cosas nosotros no sabemos decir, pero sí aprendemos a reconocer? Estoy en la presencia del Señor. Él me trae paz. Gloria a Dios. Bueno, esta mañana aquí esto toma características casi como de convenciones internacionales, porque es allí donde hay 2 predicadores, 3 predicadores, varios mensajes. En la campaña el mensaje es breve, cortito, directo y ¡pum! Vamos a orar. Pero esta mañana sí que viene una palabra y otra palabra y otra palabra. Está tomando características de convenciones internacionales, Aunque aún así quiero ir a algo pero muy sencillo, sumamente sencillo de la vida cristiana, aunque no sea tan fácil la aplicación de esta verdad. Y el desafío es nosotros debemos revisar el modo que tenemos de creer a Cristo.
¿De qué modo lo estás creyendo? ¿De qué modo lo crees? Para algunas personas te van a decir que creen en Cristo y que lo llevan con Él porque tienen una fotito, una estampita dentro de su billetera. Lo tengo conmigo. Otros sacan la cadenita y te muestran que lo tienen y hasta le dan un besito. Entonces, necesitamos descubrir si solamente sabemos mencionar su nombre, tenemos en cuenta lo que los profetas dijeron, tenemos en cuenta lo que la filosofía dice, o estamos aprendiendo de Jesús lo que Jesús dijo de sí mismo. Y este es el mensaje que quiero reiterar esta mañana, un mensaje que predicamos hace unas cuantas semanas atrás, pero creo que es necesario insistir en este aspecto, porque yo descubro en mi propia historia toda la formación bíblica que tuve, que no fue mala, sin embargo, no estuvo puntualizada en la persona de Jesús. Yo observo esto en el hablar de todos los días de todos los creyentes, en todos los mensajes que veo. Y digo que el 99% de las predicaciones que tienen todo un contenido bíblico no está centrada en la persona de Jesús. Entonces, de allí que nosotros los creyentes tenemos una mirada muy atomizada de las Escrituras. Es más, para muchos hermanos leer la Biblia es arrancar del Génesis y hasta llegar hasta Apocalipsis. Y eso a veces le enseñamos a la gente nueva. Entonces, a algunos hermanos nuevos yo tengo que decirle, no, léame el libro de San Juan, lea los evangelios, centre su atención en Jesús. Porque en toda la Biblia, que es palabra de Dios, hay un alto contenido de la historia que es referencia a lo que nosotros estamos viviendo. La historia habla de lo que vos y yo vivimos ahora. Yo he visto personas transformadas después de su conversión, de entregar su vida a Cristo, inmediatamente transformados y han mantenido una vida de dedicación, son ministros del Señor hasta ahora. Tuve de compañeros en el seminario algunos de estos hermanos que lo primero que hicieron cuando se convirtieron, se metieron a leer la Biblia para conocer la persona de Jesús. Y comenzaron leyendo los evangelios y leyendo las epístolas de los apóstoles, y entender a Cristo les trajo una transformación que a veces a creyentes les llevó 25, 30 años. En muy pocos días estas personas experimentaron esa transformación. ¿Y dónde estuvo el secreto? Centraron sus ojos en Cristo. Y lo que estoy diciendo puede sonarte extraño esta mañana, porque podrás decir, mi pastor, ¿en quién cree que yo he creído? Y sí has creído en Cristo, si no, no estarías acá. Pero la manera de entender a Cristo es el secreto en nuestra vida. Entonces quiero caminar un poquito en esta realidad, el modo de centrar nuestra atención en Jesús. Observe usted en su hablar, en su propio hablar, de cada día, e inmediatamente está haciendo referencia a la historia, al profeta, al salmo, allá, a la historia, al pasado. Y entonces estoy personalmente haciendo un ejercicio conmigo en las decisiones que tengo que tomar, que ya se habrán dado cuenta que son grandes, ya se habrán dado cuenta que son serias, que son muy delicadas. Los que tomamos decisiones que comprometen a la vida de muchos, necesitamos tener mucho cuidado en lo que decidimos, porque comprometemos a muchísima gente independientemente a comprometer nuestra propia vida. Yo todos los días presto atención, ¿qué dijo Jesús de esta situación que estoy manejando? Y te vas a sorprender que de pronto haya alguna referencia aplicable en las Sagradas Escrituras, pero vas a descubrir que Jesús hablará contigo puntualmente de la decisión que estás tomando, del paso que estás dando. Entonces tu relación con Cristo, fundamentada por supuesto en la palabra del Señor, en la revelación de los apóstoles, se va a convertir en una experiencia personal en tu vida. Esto cambia las cosas, esto cambia absolutamente las cosas, porque es cuando uno asume la responsabilidad de la directiva específica y personal que Dios nos da a nosotros.
A otro Dios lo mandó a hacer otra cosa, pero a mí me mandó a hacer lo que estoy haciendo. Entonces, el creyente crece y se afianza y comienza a depender del Señor cuando crece en esa relación personal con Cristo, donde sos desafiado, dirigido, y la revelación viene directamente, por supuesto, con todo el respaldo de las Sagradas Escrituras, pero muy específicamente sobre lo que te toca hacer a vos. No sé si logro darme a entender, de pronto avanzando en el mensaje lo comprendemos un poquito más. El mensaje tiene un título muy sencillo, aunque te parezca extraño, pero al revisar nuestra manera de entender al Señor, déjame decirte que a Cristo hay que ir según Cristo. Para conocer a Cristo tengo que ir según Cristo, según lo que Él dijo de sí mismo, según la revelación que Él le dio a la iglesia de sí mismo. Si alguien quisiera, un rosarino quiere ir a la ciudad de Victoria, Entre Ríos, ¿qué es lo más lógico? ¿Cruzará el río nadando? ¿Qué va a hacer un rosarino si quiere ir a Victoria? Va a ir por el puente Rosario-Victoria. Si alguien de Victoria quiere venir a Rosario, ¿qué es lo más lógico? Va a venir por el puente Rosario-Victoria, ¿verdad? El puente establecido con Dios el Padre, el puente establecido con la gloria eterna de Cristo, el puente establecido para conocer lo eterno, la autoridad total del Señor Jesucristo, son las palabras del Señor Jesucristo. Así de sencillo es la cosa. El conocer al Cristo, no el de la historia, sino el que está en gloria. Porque la historia, si bien me habla de las glorias de Cristo, pero me habla de su llegada, de su nacimiento, con tanta precisión, aún de la aldea de Belén, a donde habría de nacer. Pero cuando miro lo que Jesús dijo de sí mismo, Jesús te dice cosas como esta: todo lo que el Padre tiene me lo ha dado y yo lo doy a quien quiero darlo. ¡Wow! Hay una revelación poderosísima, porque no había otro que pudiera dar una revelación tan clara de Dios el Padre como el propio Hijo. Entonces, estar en Cristo, para caminar en Cristo hay que ir por lo que Cristo dijo. ¿Nos entendemos? Todavía en el vocabulario cristiano, en muchísimas de las canciones, en muchísimas de las predicaciones, todavía utilizamos como palabra de motivación, y lo digo con todo el respeto y con todo el amor a otros siervos y a hermanos de mi iglesia a los que tengo ganas de pegarle un pellizcón o un pisotón. Digo, ¿cuándo se van a avivar? Hay que orar para que el cielo se abra, hermano. Y es una palabra motivacional, pero absolutamente equivocada. Porque es negar lo que Jesús hizo. Es negar lo que Jesús dijo. Jesús dijo, de aquí en más vas a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden. Jesús estaba diciendo, yo establezco una autopista con el cielo. Pero los creyentes seguimos con un vocabulario antiguo, muy motivacional, pero delicadísimamente peligroso. Es negar la obra de Jesús. Entonces, ¿por qué razón con tanto celo digo lo que estoy diciendo? Porque algunos creyentes todavía están orando que el cielo se abra. Ahora, alguien quiere ir a Victoria, Entre Ríos, y encara por cualquier lado y se va a encontrar que tiene que cruzar el río nadando. Y es fatigoso cruzar el río nadando. Es más, yo no lo podría cruzar, me ahogo en los primeros 5 metros. Qué difícil que está cruzar, qué difícil. ¿Qué me diría usted? Es que está yendo por el lugar equivocado. Está yendo por el lugar equivocado. ¿Cuántos han cruzado por el puente Rosario-Victoria? Más allá de que haya algún bache, qué lindo que está el camino. Qué lindo que está. Nadie se te cruza, las liebres únicamente. Algún que otro bicho se te cruza en el camino. Pero vas por allí, qué lindo que está el camino.
Bueno, si toda tu relación con el cielo la encarás por medio de Jesús, te vas a descubrir que no está cerrado. Está muy bien delineado. Muy bien delineado. Yo sé que estoy diciendo algo que parece que anduviera de contramano el pastor Eduardo, como si todo el mundo y hasta la gente más reconocida habla que los creyentes tienen que abrir el cielo. Entonces hay que traerlos a la actualidad de lo que Jesús dijo. Mi hermano, entérese, el cielo está abierto en Cristo. En Cristo. Por eso fuimos dirigidos a orar en el nombre de Jesús. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Nuestra vida tiene que centrarse en Cristo. En Él el camino está abierto. Es más, dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el creyente que no sabe dónde está el camino va a querer cruzar el río nadando. Va a chocar contra las paredes y dirá, qué duro que es, qué difícil que es seguir al Señor. Encaraste por el camino equivocado. El camino es Cristo. Amén. Esto no lo puedo predicar en la campaña, pero necesito decírselo a mis hermanos porque 2 por 3 los escucho hablando que hay que abrir el cielo. Y entiendo el deseo de su corazón y voy a admirar ese espíritu de lucha, de combate, de conquista, voy a aplaudirlo, pero me quedo con la pregunta, ¿no estarás anulando lo que Jesús hizo? ¿No lo estarás anulando? Imagínense todas las hermanas que son cocineras en su casa, que trabajaron, pelaron las papas, hicieron toda la comida, la pusieron arriba de la mesa, está la comida sabrosa, rica, ahí está, estás esperando que lo coman y que la familia está cruzada de brazos y tú dices, tenemos hambre, y vos le decís, ahí está la comida, y te siguen diciendo, tenemos hambre, ¿cuándo vas a matar un pollito y vas a hacer un pollito al horno? ¿Y el que está arriba de la mesa qué? Nosotros estamos haciendo eso con Jesús. Nosotros estamos haciendo eso, distraídos de tantas maneras, distraídos. Es como que quisiéramos que Jesús haga su obra de nuevo. Y te voy avisando, no la va a hacer de nuevo. Ya pagó el precio, ya abrió el camino, ya se estableció en el trono de la majestad. Lo que tiene que suceder es que nosotros entendamos la obra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos confunde? Hay 2 corrientes muy fuertes en los días de Jesús y su enfrentamiento con los doctores de la ley y con los religiosos de aquel tiempo, aunque hubo algunos de esos hombres, para recordarlos con muchísimo respeto, uno de ellos es Nicodemo, que admiró y observó a Jesús e independientemente a toda la filosofía religiosa que él tenía, centró los ojos en Jesús y recibió una tremenda revelación. Porque Juan 3:16 no le fue dicho a ninguno de los profetas, no le fue dicho a ninguno de los apóstoles. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estas fueron palabras de Jesús a Nicodemo. Y Juan las escribió porque Juan estaba presente allí. Esa tremenda revelación, la revelación del nuevo nacimiento, le fue dado a alguien que centró los ojos en Jesús. Y entonces, bueno, Nicodemo ha sido tan criticado porque llegó a Jesús de noche y porque alguien en la historia le metió porque vino de noche para que nadie lo vea. Y entonces todo el mundo predicó que Nicodemo andaba jugando a las escondidas. Yo no creo que Jesús le hubiera dado esa revelación a alguien que no estaba decidido por él. Más bien, personalmente pienso que vaya a saber la distancia en que Nicodemo vivía. Y terminó su día de trabajo y le dijo a su esposa, hoy yo no me voy a dormir si no me encuentro con Jesús. Y caminó la distancia que haya sido necesaria caminar y llega a Jesús y llega de noche. Y Juan lo marca, el que vino de noche. Y cada vez que Juan habla de Nicodemo, habla del que vino de noche. Le costó la noche a Juan. Lo despertó, le trajo el insomnio, lo tuvo que levantar.
pero fue por Nicodemo que quedó escrito Juan 3:16. Fue por Nicodemo que quedó escrita la revelación del nuevo nacimiento. Fue por ese hombre. ¿Qué características tuvo ese hombre? Puso los ojos en Jesús. Puso los ojos en Jesús. De hecho, los seres humanos, los creyentes, ponemos los ojos en nuestra necesidad. Nosotros ponemos los ojos en nuestros problemas. Nosotros ponemos los ojos en nuestros límites. Nosotros ponemos los ojos en nuestras dificultades. ¿Cuánto cambiaría si ponemos los ojos en Jesús? Y esto que estoy diciendo, hermanos, no es teórico. Este es el desafío de llevar a la práctica. La vida cristiana no es vida cristiana si no se fundamenta en Cristo. Si no se centra en Cristo, puede ser una hermosa religión cristiana. Pero para que sea vida cristiana tiene que centrarse en la persona de Jesús, en la autoridad de Jesús, en la gloria de Jesús, en la omnipotencia de Jesús. Por esto es muy serio esto tan sencillo que estás escuchando esta mañana. Pregúntale a cualquier creyente si cree en Cristo. ¿Cómo no? Ahora, cuando revisamos nuestra manera de creer en Cristo, vamos a encontrar unas cuantas cosas que dejar de lado. Porque el pensar de la filosofía ha hecho estragos, y de esto nos advierte Pablo. Un hombre que llegó a decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y quiero olvidarme de todo para tener mis ojos en Cristo. Y por eso escribe textos como estos. Tengo varios textos, estoy tratando de no leerlos todos, pero sí leer algunos de estos textos, como Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, por más que vengan envueltos en el lindo papel de las filosofías y de las costumbres evangélicas de la historia. Bienaventurado el que entienda lo que estoy diciendo, y el que no lo entiende, no se queje, pídale al Señor que le abra los ojos. Porque hay muchísimas cosas de costumbres en el pueblo cristiano que no están fundamentadas en las palabras del Señor Jesucristo, están fundamentadas, muchísimas de ellas, en religiones que combatieron contra Jesús, que fueron obstáculos a la predicación del Evangelio. Muchísimas de ellas, y voy a mencionar algunas. Si me olvido, háganme acordar del fariseísmo y del saduceísmo. Pero por eso Pablo advierte a los creyentes y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Estoy leyendo Colosenses capítulo 2, versículo 8. Nadie te engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El creyente debe vivir según Cristo y conocer a Jesús según lo que Jesús dijo, conocer a Cristo según lo que Cristo dijo. Y por si no nos queda claro, mirá lo que dice el versículo siguiente, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bienaventurado el que entiende esto. Esto es una verdad gloriosa, impresionante. En Cristo está toda la gloria, la majestad, la sabiduría, lo eterno. En Cristo está todo. Por eso todo lo que nos distraiga de Jesús es altamente peligroso, por más religioso que sea. Algunas cosas que quiero decir. Yo sé que hay oídos maduros para entender lo que digo, espero que los demás sí puedan entenderlo también. Algún día Dios me dará acceso para hablar con los principales cantantes del ámbito cristiano y decirles, muchachos, por favor, abran los ojos. Ustedes están cantando de una etapa de la historia que ya se completó. No distraigan a la iglesia con las bonitas canciones románticas, dulces, con tanto ritmo atractivo. Por favor, ustedes no están para entretener, ustedes están para hacer crecer al pueblo de Dios.
Muchísimas de las canciones te van a decir que el cielo está cerrado todavía. Vos decirle, no. Si para vos está cerrado es porque encaraste por el lugar equivocado. Pero si encarás por donde hay que encarar, te vas a encontrar que está abierto, que está abierto, que está abierto. ¿Amén? Cuando encarás por el lugar equivocado, te vas a encontrar que está cerrado. Pero cuando entras por el camino que hay, y el único camino es Cristo, aún para conocerlo a Él mismo, deténgase a leer en las Escrituras sobre la persona de Jesús. Mire lo que los apóstoles revelan. Y Pablo dice esta verdad. Dios quiera que puedas comprender esto, porque en Él habita corporalmente, Dios tomó forma física, el Dios eterno, el que todos tenemos por invisible, que déjeme decirlo. Dios no es invisible, el hombre perdió la capacidad de verlo. El hombre perdió la capacidad de verlo. Le fue negado a causa del pecado. Le fue negado a causa de lo que pasó en el Edén. Y para redondearlo en poquitas palabras, Dios se hizo invisible al hombre por la misma razón y en el mismo momento que el hombre se convirtió en mortal. Porque el hombre no fue creado mortal. El hombre no fue creado mortal. La indicación fue, no toques ese árbol porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. ¿Quién fue el que le abrió la puerta a la muerte? ¿Quién fue el que decidió convertirse en mortal? ¿Quién fue el que dio el paso para convertirse en mortal? Dios no nos creó mortales. Por eso descendió del cielo el Señor para traer inmortalidad a los que creen en Él. Para reinsertarnos en la inmortalidad por medio de su muerte en la cruz. Entonces, en el mismo momento que el hombre se convierte en un ser mortal, que el ser humano se convierte en un ser mortal, hombre o mujer, se convierte en un ser mortal, automáticamente le es quitada la posibilidad de verlo a Dios. ¿Hay evidencias de eso? Sí, Dios se hizo visible con Abraham y Abraham lo vio. Y más de uno lo vieron. Y la promesa de Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es más, voy a decirte que Dios se te ha mostrado un montón de veces, pero por la filosofía, por la teología, por el sentimiento y por los razonamientos que te fueron grabados, no te diste cuenta que era Dios el que se te estaba mostrando. No te diste cuenta que era el Señor el que estaba allí delante tuyo. ¿Es posible estar delante de Dios y no darse cuenta? El propio Jacob dijo, Dios estuvo conmigo y no me di cuenta. Él estuvo en la misma presencia. Es más, este Jesús del que Pablo habla, caminó entre la gente y los torpes, ciegos, transformados en animales humanos, lo odiaron, lo rechazaron, sin entender que Dios mismo caminaba entre ellos. Más cerca todavía, está diciéndole a los discípulos, hablándoles del Padre, y Felipe le dice, bueno, mostranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, el que me vio a mí, ha visto al Padre. Se puede estar en la misma presencia de Dios y estar mirando para otro lado. Y podría ser que uno esté mirando para otro lado sin ninguna mala intención, simplemente porque ha sido distraído en su forma de entender. Por eso, déjeme volver a decirle, a Cristo vamos según Cristo. Centre sus ojos en Cristo. Ponga sus ojos en Cristo. Y Pablo sigue diciéndole a los creyentes, y revelación para nosotros es una carta apostólica. Versículo 10, lo leo de nuevo, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no conforme a los rudimentos del mundo y no, dígalo conmigo, según Cristo. Repita conmigo esto, según Cristo. El que anda según las tradiciones va a vivir una vida de tradiciones. El que anda según los rudimentos del mundo siempre va a estar en el comienzo. Pero el que anda según Cristo va a andar de gloria en gloria y de poder en poder. Dígame si eso no está dicho en las Escrituras. De gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cómo vive el creyente de gloria en gloria y de poder en poder? Cuando anda según Cristo. El cielo está abierto para ese creyente que aprende
a disfrutar de la gloria y de la magnificencia del Dios eterno y sabe que el Señor está con uno, aún en los momentos que temblamos, porque humanamente hay momentos que temblamos. Cuando alguien admira mi fe, digo, mejor que no se entere de mis miedos. Si me miro a mí, voy a sucumbir en el siguiente paso, pero miro al que está sentado en gloria y majestad. A Cristo voy según Cristo. ¿Me entiende? Bienaventurado el que toma esta revelación. Entonces Pablo dice, el que vive conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? ¿Qué hay en Cristo? En Él habita corporalmente, visiblemente, toda la plenitud de la deidad. ¿Y cuántos han oído esto y lo cantaron y lo dijeron? Pero todavía estamos en la lucha cómo aplicarlo, ¿eh? Y vosotros estáis completos en Él. La mayoría del tiempo sentimos que estamos incompletos. Pensamos que estamos incompletos y actuamos como que estuviéramos incompletos. ¿Cómo andamos? Según la carne, según la filosofía, según el sentimiento humano y no según Cristo. El que anda según Cristo sabe que está completo en el Señor. El que está parado en la roca, por eso le decía al hermano Osvaldo, ¿estás parado en la roca? Puedes decir que Él te transformó, entonces estás parado en la roca, van a venir los ríos, van a soplar los vientos, como dijo Jesús, va a dar con ímpetu contra todo eso, pero está plantado en la roca que es Cristo. Entonces, el que vive según Cristo está completo en el Señor. Versículo 10 estoy leyendo de Colosenses capítulo 2. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Me da una especie como de celo sagrado, de una urticaria santa. Cuando escucho a tanta gente hablando del poder de las tinieblas y se olvida del poder del Señor Jesucristo. ¿El poder de las tinieblas está? Claro que sí. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, y Jesús dijo, no los he dejado solo, he venido para darte vida y vida en abundancia. Y hay creyentes que se la pasan hablando más de las tinieblas que de la vida en abundancia que tienen en Cristo. No tenemos que hacer un toque de sintonía. En Cristo lo tengo todo. Lo tengo todo. Mi hermano, esta mañana podés irte más confundido que nunca o más sintonizado que nunca. Tenés que revisar tu entender del Señor para que sea según Cristo y no según la filosofía, no según la teología y mucho menos el pensamiento del mundo. Y mucho menos las religiones antiguas. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, y algunos hermanos se preguntan, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, es que en el ámbito judaico la marca de relación con Dios era la circuncisión. Entonces el que no estaba circuncidado era llamado como incircunciso. Y un incircunciso era alguien muy vulgar que no tenía nada que ver con Dios. Y Pablo dice, con ustedes que están en Cristo las cosas son distintas. Ese vínculo con Dios ustedes lo tienen por Cristo, no por una práctica, por una no sé, cirugía se llama eso hecho en la carne, un pedacito de cuerito que te sacaron. No, yo le puedo decir que hay millones de circuncidados que son peores que los ateos. Y entonces Pablo dice, saquen los ojos de la circuncisión, que era la marca judaica, hebrea, pero la marca cristiana es tener a Cristo reinando en el corazón. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Vosotros estáis completos en Él. Entonces, ¿me va entendiendo, hermano, las cosas que nos bifurcan la visión? Hay dos corrientes muy fuertes dentro de esto que estoy tratando de advertir. Todo el texto, por favor, todo el texto es para leerlo. Nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Él que triunfó en la cruz, que avergonzó a las tinieblas. Y nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nos resucitó junto con Él. ¡Qué verdad impresionante! Voy a desafiarte. Presta atención a esto. Si vos lees la historia antigua, como qué revelación que me sustenta y que es verdad, pero lees esto como simbólico,
Si la lectura de la revelación de los apóstoles la lees como simbólica, tenés que revisar muy bien qué estás creyendo de Jesús. Tenés que revisar muy bien, porque estás en la verdad mirando para otro lado. Pero el que anda en la verdad, mirando la verdad, se va a notar, va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. El diablo le tiene miedo a los que andan en Cristo. Por eso trata de distraerlos, para que los cristianos no anden en Cristo. Pero cuando andás en Jesús, Él es la cabeza de todo principado y potestad, poder y señorío que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en este siglo y en el siglo venidero. O sea, no queda nada fuera de Jesús. Por eso el que está en Cristo está completo. Amén. El que está en Cristo está completo. Gloria al Señor. No me animo a preguntar cuántos están entendiendo. Más bien, pese a que la luz de allá no me deja ver a todos, pero veo muchas caras de asustados. Porque te estoy revolucionando la teología con la que te formaste. La teología con la que te formaste es sumamente peligrosa porque te tiene mirando para el pasado, no te tiene mirando para la gloria presente y la gloria venidera. Y ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Dos corrientes muy fuertes que combatieron contra Jesús así frontalmente en aquellos días. Una fue el fariseísmo, leguleyos como ellos solos. Estaban mirando que no se lavaba las manos y Jesús le dice, no es lo de afuera lo que contamina al hombre, es la pudrición que el hombre tiene adentro la que lo contamina. Y los tiene que confrontar. Eran cuidadores de la historia antigua, pero eran opositores a la verdad presente. Y ese es el riesgo cuando muchos creyentes están abrazados a la historia antigua y distraídos de la verdad presente. Y la verdad presente es ese Cristo triunfante en gloria, llenando de autoridad a los creyentes. El creyente que no habla de Cristo está distraído. Está distraído. La razón por la que no testificás de Cristo es que estás mirando para atrás, no estás mirando la gloria que está presente. Todo tiempo pasado fue mejor, dice el que envejeció. El que madura dice, no hay momento más maravilloso que este. Oh, estoy desafiándote esta mañana. Los fariseos se caracterizaron por ser leguleyos, criticones. Pero otra corriente, muy discreta aparentemente, no tan mencionada, pero altamente peligrosa, fueron los saduceos. Los saduceos no eran aparentemente tan violentos como los fariseos, pero altamente peligrosos. Lo central de la doctrina de los saduceos es que no creían en la resurrección. Y usted va a encontrar en las epístolas de los apóstoles que les toca combatir la influencia de los saduceos que se metían dentro de la iglesia, se mezclaban entre los creyentes para decirles que no era verdad que Cristo había resucitado, que no era verdad. Entonces Pablo dice, sí, pobrecitos de nosotros, si nosotros creemos que Cristo resucitó y que Cristo no resucitó nada, mira qué tontitos que somos, dice Pablo en Corintios 15. Somos los más dignos de lástima. Nos tienen que tener lástima, mira qué tontitos que somos lo que creemos. Pero dice, mas he aquí, Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, y comienza a hablar de toda la majestad y la gloria del Cristo resucitado. ¿Qué hacían los saduceos? A la mayoría trataban de negarle la resurrección de Jesús. Y a otros, en el siglo presente, en los momentos actuales, en plena manifestación de la gloria de Dios sobre la iglesia, el saduceísmo distrae a los creyentes sobre el poder de la resurrección. Trata que el creyente no esté sintonizado en el poder de la resurrección de Cristo. Entonces te distrae con 50.000 cosas y todo lo bueno que parezca, por más bueno que parezca, si no te hace acordar a que Cristo ha resucitado, tené ojo con eso. Tené ojo con toda enseñanza que no te señale la resurrección de Cristo.
Tené ojo con todo canto que deje de lado la resurrección del Señor Jesucristo. Tené ojo con toda conversación que no se centre en la resurrección de Cristo, porque es una corriente saducea. Los que tenemos la responsabilidad de cuidar la vida espiritual de los creyentes, estamos observando este tipo de venenos que ocultamente corren dentro de los ámbitos cristianos. Es posible que te encuentres con hermanos de otra iglesia que te digan: tu pastor está trastornado, está loco, vaya a saber qué le ocurrió. No tengas miedo de decirle: no, mi pastor está abriendo los ojos, que si te olvidas de la resurrección de Jesús, mi hermano, te tenés que convertir de vuelta. La salvación, la esperanza, la seguridad viene porque el Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Si eso no hubiera ocurrido, toda la historia sería leyenda. Pero toma carácter de profecía, porque Jesús la cumplió una por una. La cumplió. ¿Y qué? ¿Hay que quedarse adorándola? No, hay que adorar al que la cumplió todo. Hay que adorar al que resucitó de los muertos. Hay que servir al que está en el trono de la majestad. El que, pagando el precio, se sentó otra vez a la diestra de la majestad en las alturas para capacitar a su pueblo, a su iglesia. Mi hermano querido, no te dejes distraer de la verdad de Cristo. A Cristo hay que seguirlo según lo que Cristo dijo. Amén. Por eso quiero animarte con todo el cariño, aunque hable así efusivamente, pero bienaventurados los que pueden percibir que les hablo con mucho amor. Mi hermano querido, no se deje amamantar por la mamadera equivocada. Esto hace a la debilidad de tantos creyentes en el día de hoy. Pero el que abrió los ojos y centró su vista en Cristo Jesús, vive como aquellos hermanos que les contaba que fueron compañeros míos en el seminario, nuevos en Cristo, pero su vida transformada, con convicciones muy fuertes. Tomaron la mamadera correcta. Se alimentaron de la palabra de Jesús. Se alimentaron con lo que Jesús dijo, con la revelación de Jesucristo. Y hermano, ¿qué? Los profetas anunciaron al que vendría, pero te digo, ya vino. ¿En quién centro mis ojos ahora? ¿En el anuncio del que venía o en el que ya vino? ¿Lo puedo ilustrar? ¿Cuántos de ustedes tienen un auto? No se lo voy a pedir prestado, levante la mano tranquilo. No se lo voy a pedir. ¿Usted sabe cómo se llama el ingeniero que lo diseñó? ¿Usted sabe quién es el que diseñó la llave que usted tiene en la mano y lo utiliza para abrir el auto? ¿Usted sabe cuántos años hace que existe ese modelo? ¿De dónde lo sacó la marca que lo fabricó? ¿De dónde sacó ese modelo? ¿Sabe? No, la verdad que la mayoría no, ni le interesa. Ni le interesa. Mire, si cada vez que va a subir al auto, usted tiene que cantarle un par de coros a la historia. Aquel ingeniero que inventó esta máquina tan útil en el día de hoy, que le puso un tanque que carga tanta gasolina, y canta toda la historia. No, se sube al auto y anda y va. Bueno, ¿por qué no hace lo mismo con Cristo? Centro mis ojos en Cristo, en Él está todo lo que necesito, en Él está todo el poder, en Él está toda la autoridad. Eso es la vida de la iglesia, eso es. Yo sé, entiendo su seriedad esta mañana, que le estoy choqueando la teología, ¿verdad? Le estoy choqueando la teología, pero vuelvo a decírselo sencillo: centre sus ojos en Jesús y mire lo que Jesús dijo de sí mismo y lo que los apóstoles enseñaron de Jesús. Por eso Pablo estaba enfurecido con los saduceos, enfurecido con los fariseos, porque se mezclaban haciéndose los buenos hermanitos para confundir a los hermanos. Y lo habían logrado con los Gálatas. Con los Gálatas, que fue una iglesia que se entregó, que recibió a Cristo, que fueron llenos del Espíritu, y eran hermanos amorosos, hermanos que estaban llenos de pasión por el Señor. Llegó un momento que estaban tan en otra que Pablo los tiene que retar con palabras fuertes. ¿Por qué? Se habían metido esas corrientes de saduceos y de fariseos. Mire,
Cuando alguien se la pasa criticando a los demás por las imperfecciones que tiene, es un saduceo sin el ropaje de saduceo, pero con el alma de saduceo. Porque el cristiano siempre va a hablar de la restauración del que anda mal. Va a doblar sus rodillas para clamar por el que está mal. El fariseo critica, sanciona, juzga, menosprecia, como lo hicieron en los días de Jesús. Por eso que cuando querían apedrear a aquella mujer, Jesús le dijo: el que esté sin pecado tire la primera piedra, y no quedó ni uno. ¿Y no había pecado la mujer? Sí había pecado, pero se encontró con el que perdona, se encontró con el que restaura. Ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu de Cristo. Por eso a Cristo hay que conocerlo según Cristo. No según la filosofía, no según la teología antigua, mucho menos las tradiciones humanas, mucho menos. Gracias a Dios por todo lo que explicaron los profetas, y déjeme explicarle esto, porque esto es lo que confunde a muchos hermanos, y dicen: entonces el pastor Eduardo está diciendo que lo antiguo. No, es palabra de Dios. Pero imagínese, a los profetas les fue tan difícil explicar la llegada de alguien que nacería de una virgen. Y en los siglos que ellos dieron esa revelación, se jugaron la vida y fueron perseguidos. Ellos escribieron escondiéndose en las cuevas, tuvieron que cuidar su vida porque eran perseguidos por la verdad que predicaban, y no eran una multitud, no tenían una congregación donde adoraban, andaban solitos por allí, sin tener la tecnología, sin tener las posibilidades. ¿Cómo transmitir, cómo trasladar a términos humanos esa revelación divina? Por eso muchas de esas explicaciones son difusas. Muchas de esas explicaciones tienen que venir dentro de lo poético, tienen que venir envueltas en algo que fuera entendible a la mente humana, pero esta verdad divina, hasta el día de hoy, después de más de 2000 años que se concretó, todavía hay gente que no la entiende. Aún muchas personas a quienes el Espíritu Santo todavía lo tocó, todavía no tienen las convicciones que debiera tener. Así que imagínese en el tiempo cuando había una ceguera total, imagínese. Entonces, los profetas tuvieron las mismas dificultades que tuvo Juan. Juan fue llevado al cielo y le fue mostrado las glorias, le fue mostrada la autoridad, le fue mostrado el poder de Cristo, y luego la tiene que escribir en términos que lo tenemos que entender nosotros desde nuestras limitaciones. ¡Qué trabajo! Y entonces, ¿quién va a entender? Bueno, si usted lo quiere entender con la mente racional, se va a confundir. Si lo quiere entender de la filosofía, se va a despistar para cualquier lado. Si lo quiere entender desde la superstición, va a terminar practicando cualquier cosa. Pero cuando lo empieza a entender según Cristo, Él sabe explicarse a sí mismo. Él sabe explicarse a sí mismo. No quiere entender a Cristo sin estar rendido a Cristo. Por eso yo hablo con los hermanos cuando predican aquí en la campaña: no centres tanto el concepto de entender, sino de aceptar. Porque nadie va a entender la verdad de Dios si no acepta a Cristo primero. Mientras una persona no acepte a Jesús, su mente está en tinieblas. Mientras no reciba a Cristo en su corazón está cerrado. Pero cuando una persona acepta a Cristo, la luz del cielo viene y comienza a entender lo que antes no entendía. Entonces, a la iglesia sí hay que hablarle de entender, porque ya tenemos a Cristo, ¿o no? Les predico la salvación esta mañana. ¿Cuántos están convertidos? ¿Cuántos han aceptado a Jesús en su corazón? ¿Cuántos le han dicho a Cristo: eres mi Señor, eres mi Rey, eres mi Dios? Entonces, bueno, por eso a los creyentes les hablo que la manera de entender a Cristo es según lo que Cristo dijo. No lo que te dijo un hermanito por la circunstancia particular que él vivió, porque quizás fue el trato de Dios personalmente con él. Tenemos que entender a Cristo por lo que Cristo dijo de sí mismo. Entonces, comprendemos a los profetas, les tocó decir cosas que no eran comprensibles a nosotros. Hace muy poquitito, el pastor Marcelo Prosperi con toda su familia visitó Disney World. ¿Me ha escuchado usar la palabra disneylándico? Es un invento personal mío. Está en mi glosario, en mi diccionario personal. Cuando yo digo que algo es disneylándico, es que tiene un poquitito de verdad y tiene muchísimo de fantasía. Porque esa es la habilidad de Disney World, la capacidad que tuvo Walt Disney.
tomar una historia y darle todo un entorno de fantasía. ¿De dónde salió el ratón más famoso del mundo? El ratón Mickey sale de un escritor que estaba escribiendo en un lugar inadecuado porque no tenía un escritorio y un amigo le prestó un rinconcito donde él guardaba los cachivaches y él está escribiendo y el ratón se asoma. Y los escritores tienen una velocidad mental de hacer una historia de lo que ven. Y escribe un ratón, la historia de un ratón, que el ratón le habla, que el ratón esto. Y cuando Walt Disney lee esa historia, inventa la historia del ratón Mickey. Y ya le encontraron una esposa. ¿Cómo se llama la esposa de Minnie? Ya le hicieron una esposa al ratón y qué sé yo. Y así que los ratones ahora se han hecho famosos en el mundo. A eso es lo que yo llamo disneylándico, un cachito de verdad a la que se le da una gran imagen de fantasía. Entonces, hay muchas corrientes y muchas formas de predicar el Evangelio con muchísima fantasía. Yo te digo, la fantasía no es real. Puede entusiasmarte, puede ilusionarte, pero Cristo sí es real. Su revelación es real, su palabra es real, su verdad es real. Ahora imagínese, Juan tiene que describir en Apocalipsis lo que vio en el cielo. Haga una prueba. El hermano Prosperi fue él, su esposa y sus 2 hijos. 4 personas. Júntelos a los 4 y dígale que en media hora le cuente todo lo que vieron en Disney World. Se lo van a contar todo mezclado. Yo fui con mi familia, éramos 5. Cuando los 5 contamos lo que vivimos allá, bueno, ya después de tantos años, ya pasó 18 años, ahora está la confusión del tiempo que pasó, ¿verdad? Pero cuando volvimos, le queríamos contar a la gente lo que habíamos visto, pese que eran cosas palpables y visibles y todo, y que muchísima gente lo vio en las películas, pero nos costaba contar lo que vimos, venía así como mezcladito. ¿Qué cree que le pasó al pobre Juan? Juan relata lo que vio en el cielo, glorias que no habían entrado en la mente del hombre, que el hombre no podía entender, lo que ojo no vio, ni lo que oído yo, ni había subido al corazón de hombre, es lo que le fue revelado. Juan hizo todo lo mejor que pudo, todo lo mejor que pudo. Por eso, desde esas verdades que no las interpretamos según Cristo, salen tantas maneras de creer, y tantas maneras de decir, y tantas maneras de cantar, y lamentablemente algunas maneras de imponer cosas. Pero te aseguro que el que está convertido 100% a Cristo no necesita que nadie le imponga nada, tiene la revelación brotando en su corazón. 2 creyentes que están llenos del Señor no tienen que discutir, se ponen de acuerdo enseguida. Es más, les sucede a muchos de ustedes, interpretan el mensaje, cuando el mensaje llega con las primeras palabras, ya lo interpretó. ¿Qué es lo que sucede? En ti está el mismo espíritu que está en mí. Estamos en Cristo, por esto nos comprendemos por encima de todo. Así que, ¿en qué se habría de unir la iglesia de Jesús? En Cristo, en la verdad de Cristo, en la revelación de Cristo. Mi hermano, de aquí en más, centre sus ojos en las Sagradas Escrituras, en lo que dice del Señor Jesucristo. Lo que Jesús dijo de sí mismo, porque mirar lo que Jesús dijo de sí mismo te va a revolucionar. Según Cristo, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Jesús superó la teología, superó la cristología, superó todo eso, porque trajo revelación cierta de sí mismo. Es Dios que tomó forma de hombre y hecho semejante a los hombres se humilló hasta la muerte y asumió la muerte de los peores reos, la muerte de la cruz, la asumió y pagó el precio, y por esto el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Lo que Jesús dijo de sí mismo se te va a hacer claro en tu tiempo personal con Él. Los maestros de la palabra tenemos una misión de enseñar la palabra, pero nunca vamos a reemplazar la obra del Espíritu Santo. Querer enseñarle fundamentos de la palabra a una mente que está cerrada es trabajar y chocarse contra la pared. Pero la palabra que recibís ahora en tu apertura al Espíritu Santo se te hace clara, se te hace útil.
se te hace potente adentro tuyo, te transforma la vida, te das cuenta que lo que el predicador dio no fue una arenga motivadora, fue una palabra reveladora. Y esto es lo que transforma las vidas. De 2 o 3 o 4 palabras, de una frase, en una predicación, hay vidas que son transformadas. Yo recuerdo personas que se acercaron y dijeron, pastor, se me abrieron los ojos cuando dijo tal cosa. Y fue una de las tantas palabras que uno dice dentro del mensaje, pero ese corazón estaba abierto y fue como ponerle un fósforo. Se encendió la llama, se les encendió. Entonces, no es argumento lo que predicamos, sino es la revelación de Cristo. Y lo que Cristo dijo de sí mismo, que lo tenemos que revisar muy bien. ¿Dónde estoy parado? ¿En lo que dijeron los fariseos? ¿En la influencia de los saduceos? ¿En el formato difuso y lejano de cuando las cosas no estaban hechas? Es más, para que no se asuste de lo que estoy diciendo, no estoy haciendo una mala crítica de los profetas. ¿Cuántos hicieron un molde alguna vez para una pieza que había que llenarla? El molde, la figura que usted hace en el molde es exactamente al revés que la pieza que tiene que fabricar. La pieza queda tal cual cuando la desmolda. Las hermanas que hacen una torta, donde su molde tiene la hendidura, en la torta tiene un saliente. El molde puede ser exactamente al revés que la pieza que sale de adentro del molde. Cuando hemos tenido que hacer moldes para trabajar la resina, la fibra de vidrio, costaba concentrarse porque el molde tenía que ser al revés de la pieza. Entonces uno tenía que tener claro cómo iba a ser la pieza para poder hacer el molde, pero cuando lo desmoldábamos salía con el formato. Bueno, muchos de los profetas tuvieron que anunciar a Cristo en formas humanas, pero cuando apareció tal como es. Por eso lo anunciaron como cordero, y algunos esperaban ver un corderito en 4 patas, lleno de lana. Y no entendieron cuando apareció Jesús, no era un corderito caminando en 4 patas, era una persona, pero era el que iba a pagar el precio. Entonces, ¿cuántas cosas que fueron presentadas con verdadero sentido y verdadero significado? Por eso, usted ya tiene la pieza terminada, ¿cierto? Los armadores de hormigón tienen muy claro esto que estoy diciendo. Muchas veces la figura que tienen que sacar en el hormigón, el molde es al revés de la figura. Por esto es que muchas veces a los creyentes les cuesta interpretar lo que las Sagradas Escrituras dicen desde la antigüedad. Pero no se preocupe por el molde, porque usted ya tiene la pieza terminada. Usted tiene que mirar a Cristo, no al molde. ¿Me entiende? Tiene que poner los ojos en Jesús, porque el que tenía que venir ya vino. Porque el que iba a aparecer ya apareció. El que iba a pagar el precio ya lo pagó. Entonces, gracias a Dios por el molde, guárdelo como una pieza de museo, pero centre los ojos en lo que está terminado. Bienaventurado el que entiende esto. Si el domingo que viene no me queda nadie, ya sé, se asustaron todos. Los que Jesús dijo de sí mismo, tuvo el respaldo, el mayor de los respaldos que podría tener cualquiera, que fue la palabra del Padre. Fue el propio Padre quien confirma a Jesús con voz audible. No logro imaginarme de tantas veces el diálogo personal de Jesús con el Padre. Mi mente no me da para imaginar cuántos diálogos Jesús tuvo con el Padre y lo que Dios el Padre le habló, pero sí sé lo que Dios dijo en público. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él escúchenlo. Y creo que Dios estaba diciendo mucho, pocas palabras, pero mucho. Escúchenlo a Él. Porque muchos querían hacer escuchar otras voces y el Padre dijo, es a Él al que tienen que escuchar. Es a Él. Entonces, por eso insisto en preguntarte, ¿crees en Jesús según Jesús? ¿Crees en Cristo según Cristo? ¿O todavía estamos tratando de armar la imagen real cuando la imagen real ya está? Ya está. Y desde el modo histórico que trabajamos los cristianos es tan absurdo como querer mirar televisión en blanco y negro.
Mira televisión en blanco y negro y recuerda aquellas etapas, y lo tiene así como, bueno, onda retro. Pero usted no va a comprar un televisor en blanco y negro, es más, creo que no, ni en las chatarras deben venderlo hoy. Ahora quiere ese que se maneja con el teléfono, que lo sintoniza y que se prende solo cuando está entrando en su casa. En todo lo demás queremos ser modernos, pero con Cristo parece que queremos ser antiguos. Y Jesús nunca habló de que Él sería antiguo, siempre habló de que Él sería actual. Siempre. Es más, hay una descripción en las Sagradas Escrituras de cómo serían los días finales de la iglesia. Estoy trabajando con los jóvenes, estoy trabajando con los líderes y voy a trabajar con la iglesia respecto a lo que es la generación actual. Y a veces tengo ganas de decir que también es la última. Más que la generación actual. Yo no sé si hay una generación después de la nuestra. Creo que nadie lo podría asegurar, que habrá otras generaciones. Pero la generación actual, como la describe la Biblia, es una generación llena del Espíritu. Es una generación que tiene revelación del cielo. Es una generación que tiene un corazón lleno de pasión por el nombre de Jesús. Es una generación que gana almas. Es una generación que anuncia su nombre. Actualícese, mi hermano, por favor. Estas son las características de la generación actual. Y Jesús nunca se presentó a sí mismo como cosa antigua. Siempre se presentó como cosa actual. Voy a cerrar esta reflexión. De pronto estoy metiendo los dedos en los ojos de más de uno. Pero si estás en Cristo, vas a estar listo para perdonarme. ¿Estás listo para perdonarme aunque te ofenda? No me animo. ¿Estás listo para perdonarme si te ofendo? A ver acá. A ver acá. ¿Ustedes acá? ¿Están listos para perdonarme? En todas las etapas de la historia siempre hubo modas. Modas. ¿Cuántas cosas se hacen? ¿Sirve o no sirve? No importa, está de moda. ¿Es útil o no es útil? No importa, está de moda. Entonces salen ciertas corrientes perversas de maldad y meten el pensamiento de moda en la cabeza de la gente, y uno termina pensando según aquellas mentes diabólicas que usaron la moda para imponer una línea de pensamiento, y se dividen los hogares, se separan los matrimonios, se hace pedazo la vida del joven, se pierde la identidad moral, se pierde de vista hasta la identidad biológica a causa de modas. Modas. Y no voy a hablar nada específico de modas respecto a la vestimenta. No soy fariseo. Sin embargo, soy un observador. Aún personas a las que no le queda bien la moda, no les queda bien, y por amor no les decimos nada, pero sería mejor que se vistiera de otra manera. ¿Pero por qué? Porque está de moda. Y si uno le dice algo, ¿usted por qué es anticuado? Bueno, prefiero ser anticuado, pero no ser un súbdito ni una marioneta de las modas. Porque te voy a dejar una espina clavada. ¿Vos sabés quién inventó la moda que seguís en tu manera de vestir? ¿Y qué había en su pensamiento? ¿Qué fue lo que quiso hacerte hacer a vos y convertirte en su discípulo? Hay gente que es discípula de un diseñador de moda que ni tiene la menor idea lo que había en el corazón de ese diseñador. Prácticas que están de moda que no tiene la menor idea de dónde surgieron. Por eso vamos a vivir en Cristo según Cristo, porque Él no es anticuado. ¿Qué es lo que sucede? Con esa idea del Cristo de la historia, por eso pensamos que todo es viejo. Que andar en Cristo es vivir conforme allá a la historia lejana. Entonces algunos creyentes adoptan el vocabulario profético. Dice Jehová el Señor, porque si no dijeran así, no pueden decirte, che, el Señor me está diciendo que dejes de hacer la pavada que estás haciendo, hermano.
Deja lo que no es tuyo, deja de codiciar la mujer ajena. Y a muchas mujeres tienen que decir, deja de codiciar el marido ajeno, chica. Dobla tus rodillas para que Dios te dé el tuyo. No, para que tenga el formato, dice Jehová el Señor. Hermano, ¿qué está diciendo? No, hay que adoptar el formato antiguo. Y parece que si no fuera antiguo no tiene fuerza, no tiene poder. Es más, a alguien le puede caer mal que hablo en términos actuales. Sencillo. El otro día en broma le decía a los pastores, le estaba mandando un mensaje, era muy tarde, era la madrugada, y como me cuesta ver la letra chiquitita en la computadora, puse la letra más grande que podía, y le digo, esto es para ser bíblico, mirad con cuán grandes letras os escribo, para darle un marco apostólico al mensaje que les compartía. Miren con cuán grandes letras les escribo. Pero ¿querés enterarte de algo? Cristo no es antiguo. El que tiene la verdad de Dios como cosa antigua es porque no descubrió la gloria presente y no descubrió la gloria eterna. No la que pasó, sino aquella a la que voy. ¿Entiende? ¿Entiende? Por esto muchísimos creyentes y muchísimos ministerios desarrollan su vida conduciendo, mirando por el espejo retrovisor. Se va a llevar por delante lo que sea. Por el espejo retrovisor usted va a ver algunas referencias, pero mire por el parabrisa. El parabrisa te hace mirar para adelante, y para adelante encuentro a Jesús en majestad y en gloria. Para adelante encuentro el que ha de venir pronto a buscar a su iglesia. Cuando miro para adelante, miro al que todo lo puede, el que todo lo sabe, miro al que tiene todo el poder. En Cristo estoy completo. Aunque usted me vea limitado como ser humano, pero tengo mis ojos en el que lo puede todo. Entonces, en Cristo se vive según Cristo. Según Cristo. Si logré revolucionar tu teología esta mañana, gracias a Dios he logrado el cometido de este mensaje. Si logré hacerte sencilla la vida cristiana de andar buscando referentes por aquí y por allá, gracias a Dios he logrado el motivo de este mensaje, que centres tus ojos en Jesús. No en el Jesús que te imaginás, no en el Jesús que dice la filosofía, no en el Jesús que dicen los teólogos, algunos de ellos incrédulos y nunca recibieron el Espíritu Santo, sino en el Jesús que la Biblia te cuenta. Y no solo mires el Jesús que caminó en las calles de Jerusalén, que abrió los ojos del ciego, aunque siga abriendo ojos igual o en el día de hoy. Mira lo que los apóstoles reciben como revelación del Cristo en gloria y majestad, sentado a la diestra del Padre, reinando. Vuelvo a esto, que es muy común en la práctica de los creyentes. Vemos como una revelación la palabra antigua y vemos como simbólica la palabra presente. Y estamos en un gran problema. La palabra presente es la revelación para la iglesia en el día de hoy. La palabra antigua fue la revelación de lo que habría de venir, pero ya vino, ya vino, ya vino. ¿Te enteraste que Jesús ya vino? ¿Te enteraste que Jesús ya pagó el precio? ¿Te enteraste que está por venir prontito a buscar a su iglesia? Entonces, mi hermano, si logré revolucionar conceptos que estuvieron sembrados dentro tuyo, gracias a Dios. Si logré sintonizar tus ojos en Cristo, gracias a Dios. Esto es lo que quería. Si nos acompañan el ministerio de adoración, que cuánto nos bendice.